¿Qué tal? Buenas tardes, estimadas compañeras, estimados compañeros. Espero que se encuentren muy bien. El motivo de la presente grabación es para la videocápsula correspondiente a la semana número 2. Bueno, pues antes de comenzar con los temas, les voy a comentar, estimados compañeros, estimadas compañeras, que en esta semana vamos a trabajar con dos actividades. ¿Cuáles son las dos actividades con las que vamos a trabajar? Las dos actividades con las que vamos a trabajar es primeramente un collage y además de un collage vamos a trabajar también con un cuestionario. Vamos a abordar primeramente lo que es el collage, posteriormente vamos a abordar un poquito los temas de esta semana número 2 y posterior a eso vamos a, pues obviamente resolver el cuestionario para que no tengamos ningún problema. Les aclaro antes de continuar pues que el cuestionario se desprende básicamente del material de plataforma y de lo que su servidor hable con ustedes en esta videocápsula. Entonces vamos a hablar del collage. ¿Cuál es el propósito de ese collage? El propósito de ese collage, estimadas alumnas, estimados alumnos, es que analicen e identifiquen los diversos apartados que le dan vida al Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, otra situación importante que debemos tomar en cuenta, pues que un collage se refiere a integrar un conjunto de imágenes. Un conjunto de imágenes, obviamente, en el que me van a hablar o en el que me van a identificar a ustedes aspectos importantes del Plan de Desarrollo Nacional. ¿Cuáles son las instrucciones que deben tomar en cuenta para este collage? Bueno, la primera de ellas es que deben revisar y analizar el contenido de la semana. Además de revisar y analizar el contenido de la semana, deberán buscar en otras fuentes de información. La otra fuente de información que yo les recomiendo que consulten, se los decía pues desde la clase que tuvimos la semana pasada, es que consulten básicamente el Plan Nacional de Desarrollo. Y de manera específica, además de consultar el Plan Nacional de Desarrollo, la otra recomendación, estimadas compañeras, pues es que aborden el plan sectorial, ¿sale? Es decir, que aborden el plan sectorial en cuanto a la educación. Pero bueno, vamos a continuar, estimadas alumnas, con las instrucciones para esta primera actividad de esta semana número 2, que es el collage. Van a realizar un collage con 20 imágenes que representen los programas de desarrollo sostenibles en cuanto a la educación, obviamente, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo del año 2019 al año 2024. Lo voy a volver a comentar porque es la indicación más importante, sin duda alguna, y les decía que la indicación más importante, permítanme un momento, permítanme un momento, por favor. Discúlpenme, compañeras, compañeros, es que me estaba saliendo un poquito de sangre, como pueden ver, pues es la forma en la que no estamos perdiendo tiempo, porque además esta videocápsula se está grabando y no quiero perder el tiempo como en otra ocasión. Me ocurrió. Entonces les decía que la instrucción más importante es que van a realizar un collage. Ese collage va a contener por lo menos 20 imágenes donde van a representar los programas de desarrollo sostenibles en materia de educación establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo del año 2019 al año 2024. Recordarán, estimadas alumnas, recordarán, lo vuelvo a comentar, estimadas alumnas, estimados alumnos, que la clase que tuvimos la semana pasada, pues yo les decía que estos planes nacionales de desarrollo se realizan en cada administración. Entonces, estamos hablando de la administración del presidente Obrador, que empezó precisamente a gobernar en 2019 y que terminará de gobernar en el año 2024. Por eso, debemos abordar únicamente ese Plan Nacional de Desarrollo. Les vuelvo a comentar, la indicación más importante es que van a realizar un collage con 20 imágenes donde van a representar los programas de desarrollo sostenible en materia de educación establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo del año 2019 al año 2024. Continuando con esto, bueno, pues otra indicación importante es que deben revisar
su ortografía y además también su redacción. Además, también otra indicación muy importante que yo les doy es que este tipo de archivos los guarden en archivos PDF. Estos trabajos guárdenlos en archivo PDF, porque luego me lo mandan en otro formato y para mí es muy complicado revisarlo. A veces hay archivos que no puede leer ni la plataforma ni la computadora, lo descargo en otro lado y no lo puedo revisar. Entonces, mejor hay que evitarnos problemas y háganlo en formato PDF. Pero bueno, una vez que esté todo en orden, deben de guardarlo y enviarlo al apartado correspondiente. También tengan cuidado del archivo que mandan. En algunas ocasiones me he dado cuenta que mandan archivos incorrectos y en ese orden de ideas, pues les voy a tener que registrar una calificación reprobatoria para que por favor tengan cuidado. Ahora, por lo que respecta a la rúbrica, también es importante desde mi punto de vista, les comento cuáles son los aspectos que debemos considerar. El primero de ellos es la carátula o datos de identificación. Por lo que respecta a la carátula o datos de identificación, debemos tomar en cuenta los siguientes datos. El primero de esos datos es el nombre de la escuela, que ya saben ustedes, es la Universidad Grupo ISIMA. El segundo dato es el nombre de la asignatura, ya saben, el nombre de la asignatura es legislación educativa. El siguiente dato es el nombre de la actividad, ya saben, es un collage con respecto al Plan Nacional de Desarrollo. El siguiente dato que les piden es el nombre del alumno, es decir, el nombre completo de ustedes. Y por último, la fecha de entrega. Cuando hablamos de la fecha de entrega, nos referimos, estimados alumnos, a la fecha en la que van a mandar la actividad. Pero bueno, además de esa indicación, otra indicación importante que debemos tomar en cuenta con respecto a este collage es la calidad en cuanto a la elaboración o a la construcción. Por lo que respecta a la calidad en cuanto a la elaboración, o a la construcción, bueno, pues es importante que tomen en cuenta que las imágenes sean claras, que las imágenes sean nítidas, ¿vale? Ahora, otra situación que se debe tomar en cuenta es la creatividad, ¿vale? Sean creativas, creativos. Yo sé que a ustedes como alumnos de pedagogía se les da mucho esta situación, entonces no nos pueden fallar. Pero bueno, otra situación importante que debemos tomar es que no se desvíen del tema. Recuerden que el tema consiste en que hablen o que aborden con esas imágenes del collage el Plan Nacional de Desarrollo. No se desvíen de eso. Hay que ser coherentes en cuanto a la actividad que vamos a entregar. Y bueno, vamos a continuar con los temas que están preparados para esta semana. Una vez que abordemos un poquito esos temas que están preparados para esta semana, lo siguiente que vamos a hacer es resolver el cuestionario que se preparó también para esta semana. Recuerden que desde la clase pasada estábamos hablando del Plan Nacional de Desarrollo. Con eso, de hecho, terminamos nuestra clase. Yo les comentaba la sesión pasada que el Plan Nacional de Desarrollo es un documento en el cual el gobierno de nuestro país, es decir, el gobierno de México, a través de consultas públicas va a explicar cuáles son los objetivos y cuáles son las estrategias prioritarias durante el sexenio. Recuerden que el Plan Nacional de Desarrollo del cual estamos hablando nosotros es el del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, estamos hablando de la administración pública del año 2019 al año 2021. Ahora, nos toca señalar cuál es el fundamento legal del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuál es el fundamento legal realmente del Plan Nacional de Desarrollo? Son dos artículos constitucionales, el artículo 25 y el artículo 26. Recuerden que en su párrafo primero, el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable o sostenible, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y de la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. Además de ese precepto legal, otro precepto legal importante que deben tomar en cuenta, estimados alumnos, con relación al tema toral, al tema más importante que hemos estado hablando, es decir, el Plan Nacional de Desarrollo, es el artículo 26. El artículo 26 de nuestra Carta Magna, el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
dispone que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de nuestra nación, para lo cual habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública. Bueno, además de esto, es importante desde mi punto de vista explicarles que la Administración Pública Federal está a cargo del Poder Ejecutivo Federal, es decir, está a cargo del Presidente de la República. Ahora, ¿cómo lleva a cabo esa Administración Pública Federal el Presidente de la República? Con fundamento en otro artículo constitucional, que es el artículo 90. Bueno, pues esa Administración Pública recae en sus secretarías de despacho y además también en otros órganos como son órganos desconcentrados y descentralizados. En este orden de ideas, la Secretaría de Despacho, que más les debe importar a ustedes como alumnos de pedagogía, es obviamente la Secretaría de Educación Pública Federal. Y también les deben interesar pues otros órganos de la Secretaría de Educación Pública Federal, ¿no? Como es, por ejemplo, la Dirección General de Profesiones. Pero bueno, es importante continuar con esto y bueno, pues les hago la observación, estimados estudiantes, que el Plan Nacional de Desarrollo vigente del año 2019 al año 2024 tiene algunos principios rectores. Antes de mencionar a algunos de esos principios rectores, les hago la observación que cuando hablamos de principios rectores nos referimos a las reglas que van a regir o que van a regular ese Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuáles son las reglas o esos principios rectores que van a regular o que van a regir al Plan Nacional de Desarrollo? La primera de esas reglas o de esos principios rectores es la honradez y la honestidad. Además de la honradez y de la honestidad, otra regla que va a regir o que va a regular este Plan Nacional de Desarrollo es que el gobierno no es rico, ¿sale? Bueno, en otras palabras, tal y como lo diría el actual presidente de la República, no al gobierno rico con pueblo pobre, ¿sale? Se refiere básicamente a alcanzar una igualdad social. Se refiere a la política de austeridad que ha estado manejando el presidente de la República desde que ha estado en campaña, ¿no? Pero bueno, además de ese principio rector, otro principio rector de este Plan Nacional de Desarrollo es que al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Además de este principio rector, otro principio rector que podemos encontrar en este Plan Nacional de Desarrollo es la economía para el bienestar. Además de ese principio rector, otro principio rector del Plan Nacional de Desarrollo vigente del año 2019 al año 2024, podemos encontrar que el mercado no sustituye al Estado. Es decir, que el dinero, estimados estudiantes, el poder económico no va a sustituir al Estado. Otro principio, y este lo recordarán que incluso lo comentaba el actual presidente de la República cuando tomó posesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro en el año 2019, es que por el bien de todos, primero los pobres. Además de ese principio rector, otro principio rector que podemos encontrar en ese Plan Nacional de Desarrollo que hemos estado mencionando es no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Se refiere, lo volvemos a comentar, a una especie de igualdad. Además de ese principio rector, otro principio rector importante es que no puede haber paz sin justicia. Además de ese principio rector, otro principio rector retomado incluso de la frase histórica del presidente Benito Juárez es que el respeto al derecho ajeno es la paz. Además de esos principios podemos encontrar otros principios como el siguiente: no más migración por hambre o por violencia. Además de ese principio, otro principio que contiene el Plan Nacional de Desarrollo vigente del año 2019 al año 2024 es democracia significa el poder del pueblo. Y para finalizar, el último principio rector que va a regular el Plan Nacional de Desarrollo del año 2019 al año 2024 es ética, libertad y confianza. Ahora, es importante comentarles cuál es el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo. Recuerden que esta información la pueden encontrar en la página de internet del Gobierno de la República, ¿sale? Y bueno, les comento una vez más, ¿cuál es el objetivo de este Plan Nacional de Desarrollo?
El objetivo de este Plan Nacional de Desarrollo es, estimados estudiantes, el de establecer y orientar todo el trabajo que realizarán las y los servidores públicos en los próximos 6 años de la administración pública para lograr el desarrollo del país y el bienestar de las y los mexicanos. Además de ese objetivo, que se escucha muy padre, ¿verdad? Otra cosa es que se logre, podemos encontrar otro principio, perdón, podemos encontrar la visión del Plan Nacional de Desarrollo. La visión del Plan Nacional de Desarrollo se refiere a transformar la vida pública del país para lograr un mayor bienestar para todas y todos. Además, estimados estudiantes, de lo que les he comentado, quiero hacerles la observación de que este Plan Nacional de Desarrollo tiene básicamente 3 ejes generales. ¿Cuáles son los 3 ejes generales de este Plan Nacional de Desarrollo? Son los siguientes. El número 1 es justicia y derecho. El número 2 es el bienestar. Y el tercer eje le vamos a llamar desarrollo económico. Me voy a tomar la libertad de mencionar cada uno de ellos. Recuerden que el primer eje de este Plan Nacional de Desarrollo, que se aplicará del año 2019 al año 2024, es la justicia y el derecho. La justicia y el derecho, estimados alumnos de la carrera de pedagogía, promueve la construcción de la paz, el acercamiento del gobierno a la gente y el fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano. Por lo que respecta al bienestar, que es el segundo eje, bueno, este eje asegura que toda la población tenga acceso a una vida digna, promoviendo el pleno ejercicio de los derechos sociales. Y para finalizar, el tercer eje, que es el desarrollo económico, se refiere a que se va a garantizar el uso eficiente y responsable de recursos y la generación de bienes y servicios y capacidades humanas para crear una economía fuerte y próspera. Además, estimados estudiantes, de todo lo que hemos estado mencionando, otra situación importante, a ver, permítanme un momento. Ahora sí, les decía, además de todo lo que hemos estado comentando, otra situación importante que debemos precisar es que hay un programa sectorial, ¿sale? Hay un programa sectorial que se deriva del Plan Nacional de Desarrollo. El programa sectorial que nos importa a nosotros es el programa en materia de educación. ¿Quién contribuye a la elaboración de este programa sectorial en materia de educación? La Secretaría de Educación Pública Federal, obviamente. Les hago la observación, estimados estudiantes, bueno, que esta formulación del programa sectorial en materia de educación del año 2019 al año 2024, tal y como lo decía hace rato, le va a corresponder a la Secretaría de Educación Pública Federal. Otra situación que debo comentarles, estimados estudiantes, es que la educación debe articular las acciones del gobierno federal en el ámbito educativo, de tal manera que la Secretaría de Educación Pública Federal debe hacerlo, es decir, debe redactar, debe organizar este plan sectorial respetando algunos principios rectores, ¿vale? ¿Cuáles son los principios rectores que se deben respetar en cuanto al plan sectorial en materia de educación? El primer principio rector o la primera regla que se debe respetar en ese plan sectorial que se desprende del Plan Nacional de Desarrollo es educación para todos y todas, sin dejar a nadie atrás. ¿Vale? Recuérdenlo, el primer principio rector de este plan sectorial en materia de educación que se desprende del Plan Nacional de Desarrollo es educación para todos y todas, sin dejar a nadie atrás. ¿A qué se refiere esto? A que se debe garantizar el derecho a la educación para todos los mexicanos y mexicanas. Además de esto, se debe consagrar un derecho muy importante que se llama la no discriminación. No se debe discriminar a nadie en cuanto a su sexo, en cuanto a su color de piel, en cuanto a sus creencias. Todos tenemos el derecho a la educación. Pero bueno, además de este principio rector, estimados alumnos, podemos encontrar otro principio rector que vendría siendo el segundo. El segundo principio rector que se desprende de ese plan sectorial en materia de educación, que a su vez se desprende del Plan Nacional de Desarrollo
para el año 2019 al año 2024 es educación de excelencia para aprendizajes significativos. Recuérdenlo, el segundo principio que establece el plan sectorial que hemos estado abordando se llama educación de excelencia para aprendizajes significativos. Si ustedes lo recuerdan, en la clase pasada ya les había hablado un poquito de esto, ya les había dicho que el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho humano a la educación. Ese derecho humano a la educación debe contener ciertas características, y una de esas características es que la educación debe ser de excelencia. Si ustedes lo recuerdan, yo les había comentado que la educación de excelencia implica, estimados alumnos, estimadas alumnas, que los docentes abordemos contenidos que sean significativos, contenidos que les van a servir para la vida cotidiana a nuestros alumnos y alumnas. Si no les van a servir para la vida cotidiana, los conocimientos que nosotros le proporcionamos a nuestros alumnos, lamentablemente no es una educación de excelencia. Lamentablemente, pues puede que se trate de una educación meramente teórica. Pero bueno, además, estimados alumnos de la carrera de pedagogía, estimados alumnos de pedagogía, lo vuelvo a comentar, recuerden que estamos hablando en este momento de los principios rectores que se desprenden del plan sectorial, del Plan Nacional de Desarrollo para el ejercicio 2019-2024. El siguiente principio que podemos encontrar, la siguiente regla que podemos encontrar son maestros y maestras como agentes de la transformación educativa. Lo vuelvo a comentar, el siguiente principio que podemos encontrar se llama maestras y maestros como agentes de la transformación educativa. ¿Qué implica esto? Que los maestros son los principales responsables no solo de gestionar conocimientos, sino también de gestionar valores. ¿Cómo se logra esto? Bueno, desde mi punto de vista, con un correcto incentivo, ¿no? Pagándole correctamente al maestro. Yo recuerdo las palabras de un hijo de japoneses que obviamente se crió en México. Él dijo algo muy interesante y siempre me ha llamado la atención. No es posible que los maestros de primaria, los maestros de secundaria sean mal pagados, porque si estas personas reciben solo salarios mínimos, porque si estas personas reciben salarios mal pagados, lamentablemente van a generar o van a formar pura gente con salarios mínimos o con salarios mal pagados. Pero bueno, la educación, como yo se los decía en algún momento, es un ámbito importante en el cual el Estado debe invertir para tener resultados no a corto plazo, pero sí a largo plazo. Pero bueno, además de ese principio, podemos encontrar otros principios. El cuarto principio que establece el plan sectorial en materia de educación, que se desprende del famoso Plan Nacional de Desarrollo, que va a aplicarse del año 2019 al año 2024, es entornos educativos dignos y sana convivencia. Lo comento una vez más, la siguiente regla que podemos encontrar en el Plan Sectorial de Educación le vamos a llamar entornos educativos dignos y sana convivencia. Aquí se refiere a dos situaciones. ¿A qué se refieren los entornos educativos dignos? A que las instalaciones donde se presta el servicio público de educación sean correctas. Lamentablemente, en muchas regiones del país no hay instalaciones adecuadas, no hay instalaciones dignas para que los niños y niñas, adolescentes, obviamente, tomen clases o cursen sus clases. Pero bueno, además de esos entornos educativos dignos, la sana convivencia también es importante. La sana convivencia yo creo que nos corresponde a todos, pero las personas que finalmente les va a corresponder que se comporten los estudiantes en las aulas, que no falten al respeto, ¿sale? Que tengan esos valores que nos faltan hoy en día en nuestra sociedad, es a los maestros. ¿Vale? Yo considero que el responsable del respeto, que el responsable de la disciplina en el aula de clases, sin duda alguna es el maestro. No hay otro responsable que, si se pierde el control del grupo, si se falta el respeto en clase, el responsable, sin lugar a duda, desde mi humilde punto de vista, es el docente. Entonces, esa sana convivencia nos corresponde a todos ciertamente, pero primordialmente al docente, quien debe predicar con el ejemplo, quien debe, obviamente, en todo momento mantener el debido respeto con sus alumnos y con sus compañeros de trabajo o sus compañeros docentes. Pero bueno, además de ese principio, podemos encontrar un principio que para mí es muy importante.
¿vale? Ese principio, el quinto principio, recuerden que se desprende del Plan Sectorial de Educación Pública, que a su vez se desprende del Plan Nacional de Desarrollo. Ese principio se llama deporte para todos y todas. ¿Qué implica el deporte para todos y todas? Que se debe fomentar el deporte en las instituciones de educación. Ese deporte lo deben inculcar, lo deben fomentar, no solo los directivos, vuelvo a los maestros son base. Entonces los maestros deben fomentar también ese amor al deporte, también ese amor al ejercicio. ¿Cómo? Pues obviamente organizando actividades deportivas. Obviamente explicándole al alumno, explicándole a la alumna por qué es importante practicar el deporte. La función primordial del deporte, ustedes deben saberlo, pues se refiere a la salud. ¿Sale? Pero además también se pueden desprender otros beneficios, ¿no? Como la convivencia, por ejemplo, como resaltar tal vez en alguna disciplina. Evitar un cáncer que hemos tenido en México, que es la obesidad a nivel infantil y en todos los niveles además. Pero bueno, además de ese principio, quiero comentarles que podemos encontrar un último principio, ¿sale? ¿Cuál es el último principio, estimados alumnos, estimadas alumnas, que vamos a encontrar en este plan sectorial de educación que se desprende del Plan Nacional de Desarrollo? Es la rectoría del Estado en la educación y el consenso social. Lo vuelvo a comentar. El último principio que se desprende del Plan Sectorial de Educación, que a su vez se desprende del Plan Nacional de Desarrollo, le vamos a llamar Rectoría del Estado en la educación y el consenso social. ¿A qué se refiere esto? A que el control de la educación pública en nuestro país le corresponde primordialmente al Estado, le corresponde primordialmente el control de la educación en nuestro país al presidente de la República. Pero además de ello, bueno, pues podemos encontrar otras instituciones que se involucran en el control de la educación, como por ejemplo la Secretaría de Educación Pública Federal y otras instituciones como la Dirección General de Profesiones. Pero bueno, el consenso social, ¿a qué se refiere? El consenso social se refiere a que las instituciones y el presidente de la República que mencioné hace un momento debe tomar en cuenta lo que piensan los padres de familia y además los propios alumnos en materia de educación. Esto se me hace importante, ¿sale? Porque si bien es cierto, el control de la educación y la toma de decisiones con referencia a la educación las va a tomar el presidente de la República y las instituciones que de él emanan, también es importante comentar que va a tomar en cuenta, ¿sale? A la sociedad. Va a tomar en cuenta a los padres de familia y va a tomar también en cuenta a los propios alumnos para que se pronuncie con respecto a la materia de educación. Pero bueno, si no hay alguna situación que mencionar, que obviamente no la va a haber porque es una videocápsula, lo siguiente que me toca abordar con ustedes, estimados alumnos, estimadas alumnas, pues es el cuestionario que fue preparado para ustedes. Es un cuestionario muy sencillo y bueno, les comento que lo que yo acostumbro a hacer es contestarlo entre todos y todas, pero como obviamente en estas videocápsulas el único que está presente soy yo, les voy a ayudar a responder. Entonces, la primera pregunta que vamos a encontrar en este cuestionario es la siguiente. Dice, antes de tomar determinaciones, los gobernantes deben escuchar a sus gobernados y actuar en consecuencia. Lo comento una vez más. La primera pregunta que les hacen en el cuestionario, que les hago en el cuestionario yo, es la siguiente. Antes de tomar determinaciones o de tomar decisiones, los gobernantes deben escuchar a sus gobernados y actuar en consecuencia. Son dos las posibles respuestas, verdadero o falso. Si ustedes recuerdan, hablábamos del plan sectorial, de hecho fue el último principio que hablábamos del plan sectorial. Y en ese plan sectorial, recuerden que nos hablan del consenso. ¿A qué se refiere el consenso? A que el presidente de la República y demás autoridades educativas deben tomar en cuenta lo que opina la sociedad. Deben tomar en cuenta lo que opinan los padres de familia, lo que opinan los propios alumnos. En ese orden de ideas, la respuesta correcta es obviamente que es verdadero, ¿vale? Porque los gobernantes sí deben tomar en cuenta el contexto social, lo que opina la sociedad con respecto a la toma de decisiones. Además de esa pregunta, estimados alumnos, otra pregunta que podemos encontrar es la siguiente. Dice,
Durante décadas, el cumplimiento de las normas legales fue asumido por los gobernantes como optativo y discrecional, según lo establece el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, esto que le acabo de dar lectura, esta pregunta, estimados compañeros, estimadas compañeras, la pueden encontrar precisamente en el Plan Nacional de Desarrollo. Si ustedes le dan lectura a ese Plan Nacional de Desarrollo, que pues es bastante extenso, se darán cuenta que la respuesta correcta es verdadero. ¿Sale? ¿Por qué es verdadero? Porque según el Plan Nacional de Desarrollo, durante décadas, el cumplimiento de las normas legales fue asumido por los gobernantes como optativo y discrecional, según lo establece el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es esto? ¿O a qué se refiere esto? De que las normas legales son optativas y discrecionales. La optatividad se refiere a que si queremos cumplimos con las normas y si no queremos no cumplimos. A eso se refiere una cuestión optativa. Ahora, ¿a qué se refiere la cuestión discrecional? Que se hace disimuladamente, ¿verdad? Que no se hace pues como tal de manera pública, sino que se hace muy discretamente. Pero bueno, lo que nos importa a nosotros es precisar que la respuesta es correcta, ¿vale? Es decir, que la respuesta es verdadero. Efectivamente, según el Plan Nacional de Desarrollo, durante décadas, el cumplimiento de las normas legales fue asumido por los gobernantes como optativo y discrecional. Pero bueno, si no hay duda con esto, vamos a continuar, nos vamos a la pregunta número 3, y dice la pregunta número 3. El Poder Ejecutivo Federal no ofrece cooperación, amistad y respeto para todos los países del mundo y particularmente para las naciones hermanas de América Latina y del Caribe. Esta pregunta es capciosa desde mi punto de vista, pero la respuesta, si ustedes la analizan, es muy sencilla. Entonces vamos a repetir la pregunta y les decimos que, cuál es la respuesta correcta. ¿Sale? La pregunta es, ¿el Ejecutivo Federal no ofrece cooperación, amistad y respeto para todos los países del mundo y particularmente para las naciones hermanas del Caribe y América Latina? La respuesta obviamente es falso, porque es todo lo contrario, ¿sale? Nuestro país siempre ha sido partidario de la paz y como partidario de la paz ha buscado estrechar relaciones con otros países, principalmente con América Latina y con los países del Caribe. Por lo tanto, recuérdenlo, pues que la respuesta es falsa, porque México sí es un país que ofrece esta cooperación, sí es un país que ofrece la amistad y el respeto a otras naciones. Recuerden, somos partidarios de la paz, finalmente. Pero bueno, vamos a continuar si es que no hay duda y nos vamos a otra pregunta. Estoy ya traumado un poquito con los principios, ¿no? Pero bueno, nos vamos a la pregunta siguiente, que es la pregunta número 4. Dice la pregunta número 4. El gobierno federal actual se ha planteado el objetivo de separar esos dos ámbitos y restaurar el principio constitucional de que todo poder público ¿vale? O se desprende del pueblo y se instituye para beneficio de este. Lo vamos a comentar una vez más. Recuerden que ya estamos hablando de nuestra pregunta número 4. Nuestra pregunta número 4 es la siguiente. Dice la pregunta 4. El gobierno federal actual se ha planteado el objetivo de separar esos dos ámbitos y restaurar el principio constitucional de que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Esto, si ustedes se dan cuenta antes de contestar la pregunta, es muy similar a lo que establece el artículo 39 de nuestra Carta Magna o el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese artículo que dice que la soberanía emana original y esencialmente del pueblo. Pero bueno, la respuesta obviamente es que es verdadero, ¿sale? Es verdadera esta pregunta. Recuerden, la pregunta 4, que es verdadera, es la siguiente. El gobierno federal actual se ha planteado el objetivo de separar esos dos ámbitos y restaurar el principio constitucional de que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. La respuesta obviamente es que es verdadero. Vamos a continuar, si no tenemos duda, que obviamente no tenemos duda porque esta videocápsula nada más la estoy grabando yo. Y bueno, nos vamos a la pregunta número 5. Dice la pregunta número 5.
El objetivo menos importante del gobierno de la Cuarta Transformación es que en 2024 la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar. Lo vamos a comentar una vez más. Esta pregunta también es capciosa. Si ustedes se dan cuenta, la respuesta es muy lógica, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar nuevamente la pregunta 5. Dice la pregunta 5, el objetivo menos importante del gobierno de la Cuarta Transformación es que en 2024 la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar. ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues obviamente es una pregunta capciosa y como pregunta capciosa la respuesta es que es falso. Es falso porque evidentemente el objetivo de la famosa Cuarta Transformación es que los mexicanos estemos viviendo en un entorno de bienestar para el año 2024. Esperemos que sea un hecho, ¿no? Pero bueno, nos vamos a la última pregunta, a la pregunta número 6 de este cuestionario. Si ustedes se dan cuenta, solo hemos mencionado dos opciones para este cuestionario, verdadero o falso. ¿Cuál es la finalidad de que yo les ayude a resolver este cuestionario? Bueno, pues primero de que vean las videocápsulas, que es también una finalidad, ¿no? Y en segunda, que sea para ustedes más fácil reflexionar si estamos respondiendo bien o estamos respondiendo mal. Nos vamos a la pregunta 6 y última. Dice la pregunta 6 y última. El Plan Nacional de Desarrollo tratará de erradicar el robo de combustibles y la evasión fiscal. Y se combatirán el lavado de dinero, el tráfico de armas y otros ilícitos que no podrían perpetrarse sin la complicidad entre infractores y funcionarios públicos. Lo voy a comentar una vez más, voy a mencionar la pregunta una vez más. Si ustedes se dan cuenta, la pregunta es muy lógica, es muy fácil de responder desde mi punto de vista. Dice la pregunta, el Plan Nacional de Desarrollo tratará de erradicar el robo de combustibles y la evasión fiscal y se combatirán el lavado de dinero, el tráfico de armas y otros ilícitos que no podrían perpetrarse sin la complicidad entre infractores y funcionarios públicos. La respuesta evidentemente es que es verdadera, ¿sale? Esa es una finalidad, ese es un objetivo también del Plan Nacional de Desarrollo, erradicar este tipo de ilícitos, erradicar este tipo de delitos como es el robo de combustibles y la evasión fiscal, además también de combatir el lavado de dinero, el tráfico de armas y otros ilícitos de carácter grave. Con esto básicamente estamos terminando el cuestionario y bueno, para finalizar les recuerdo que hay dos actividades importantes que desarrollarán en esta semana. La primera es el collage, que ya lo explicamos, van a utilizar ustedes 20 imágenes con alusión al plan sectorial que se desprende del Plan Nacional de Desarrollo. Y la otra actividad, que es más sencilla desde mi punto de vista, es que van a responder el cuestionario, que incluso pues obviamente les estoy ayudando para no generar ningún problema. Espero que esta videocápsula haya sido de provecho y bueno, de igual manera, si tienen alguna duda, si tienen alguna observación, es importante que se conecten a nuestras clases en línea para atender ahí cualquier duda. De todas maneras, también les recuerdo que estamos en contacto a través de plataforma y pues de antemano les agradezco su tiempo, ya no se los quito más y que tengan excelente noche o excelente día, dependiendo del momento en el que ustedes observen esta grabación.